Yo soy marxista, nací el 4 de marzo. Mejor dicho, según mi papá, soy del 3 de marzo, porque nací en la madrugada, él se equivocó, seguramente estaba muy emocionado. Y el registro aparece el 3 de marzo, pero realmente soy del 4, del año de 1956. Nací en Bogotá, en la clínica de Marley. Afortunadamente mi papá tenía también como una goma por la fotografía y por la filmación, entonces en la casa hay mucha película y hay fotografías que dice que estuve en muchos lugares, pero la verdad no me acuerdo mucho. Es, pienso yo, una infancia tranquila, una infancia feliz. Como te digo, la saco de los gestos y de las cosas que hay en las fotografías, pero de los primeros años no recuerdo mucho. Digamos, los temas que abordo en la fotografía son cosas muy sencillas. Eso, digamos, la sencillez, estar con todo el mundo como si fuéramos pares, eso lo aprendí en el hogar y yo trato de abordar la fotografía así. Yo no me complico con ponerle intelectualidades, sino lo que voy, lo que me deslumbra, lo que me gusta es lo que fotografío. Eso lo aprendí desde pequeño, a maravillarme, creo que lo sigo haciendo todavía. Ese es, digamos, como yo trato de abordar las cosas. Y cuando escribía también hacía lo mismo, ¿no? Es tratar el pensamiento sencillo, el pensamiento del común, es el que le permite a uno ahondar o interesarse por las cosas. Entonces, así es como yo abordo la fotografía. Por parte de mi mamá es Juan Busquets y Ana Nelo. Ellos vinieron refugiados de España. Mi mamá tiene una hermana que se llama María Antonieta. Por el lado de mi papá son Gabriel Cano y Lucy Sasa de Cano, antioqueños. De la familia conformada por Ana María Busquets de Cano, mi mamá, y por Guillermo Cano, somos cinco hijos. Mis hermanos son Juan Guillermo, que es el mayor, después sigo yo, después viene mi hermana Ana María, después mi hermana María José y por último es Camilo. Fernando fue una persona, un niño muy especial desde chiquito. Creo que es de esa gente que desde que nace se le ve el carisma que tiene y la simpatía que irradia. Ese amor y esa sensibilidad me parece que es la que se ve en sus fotografías. Esas ganas de mostrar el valor humano, y en este caso el valor humano que tiene el indígena, que tiene la persona que está abrigada con una ruana en Boyacá, o la que se divierte también en un carnaval. Fernando, yo creo que ha sabido transmitir lo que siente a través de la fotografía. Yo duré en comunicación como un año. Después tuve problemas, me retiré y me pasé a estudiar filosofía en la Universidad del Rosario. Había filosofía y letras y
había la promesa de una especialización en periodismo y por eso me pasé para allá. Pero ya como al tercer año de filosofía, que me gustaba mucho también, empecé a tratar de vincularme laboralmente con el periódico. Entonces mi papá me dijo, sí, usted puede trabajar, pero usted tiene que aprender. Usted no puede llegar a ser fotógrafo porque sí. Te metas en el mundo de la fotografía y ahí vamos viendo cómo le va. Entonces, digamos, con Fernando Cano, cuando él de pronto aparece con su primera cámara, me la muestran, ¿no? Y lo que te digo, siendo yo laboratorista, pues llega con su primera cámara y me la muestra y dice, mira, entonces mire que yo no tenía cámara en esa época. Y entonces, pues, para mí fue como una bendición porque inmediatamente dije, no, pues aquí está. Y él empieza a ingresar ahí al laboratorio y le pareció como curioso cómo se revelaba, las noticias que llegaban los reporteros de esa época. Entonces ahí llegué yo al periódico, me acuerdo que el jefe era Germán Castro. Entonces él llegó, sacó una cámara, me acuerdo era una Canon FTV, me entregó un rollo y me dijo, mire, trate de montar el rollo. Este rollo tiene 36 fotografías, aquí se maneja la velocidad, este es el diafragma, salga a los alrededores del periódico, apunte cómo tomó cada una de las 36 fotografías y después las revelamos. Entonces ahí fui, salí, di la vueltica, tomé las 36 fotos, llegamos allá, empezamos a revelar en el cuarto oscuro. Cuando ya llegó el momento de copiar y poner digamos, los negativos en la ampliadora y empezar a revelar la primera foto, para mí fue el descubrimiento de un mundo, que te digo yo, completamente mágico, y ahí quedé deslumbrado, ahí quedé picado por la fotografía. Entonces me dieron el empleo de laboratorista. Salíamos nosotros a hacer los amaneceres y eso era encuentro en el periódico a las 3 de la mañana. Y nos íbamos, los conocimientos que nosotros adquiríamos con nuestros experimentos, porque es que nosotros experimentamos mucho en el laboratorio. Allá llegaban todos los trabajos al laboratorio, todos los trabajos de los reporteros de Carranza, de Dueñas, de Vladimiro Posada, de los grandes fotógrafos que había en ese entonces. Entonces uno allá en ese cuarto oscuro iba viendo cómo era el enfoque de ellos, el trabajo, los ángulos que buscaban. Y yo creo que eso, ahí fui aprendiendo. Nosotros como laboratoristas de vez en cuando teníamos la posibilidad de cubrirle la espalda a los fotógrafos cuando estaban trabajando. Entonces ahí fue cuando empecé a tener oportunidades de salir y tuve la fortuna de que en la segunda o en la tercera salida me fue muy bien en unas actividades de deportes que había ese fin de semana. Y nace algo muy importante que en esa época pues la gente no entendía, ¿no? Nace el concepto compartido. Entonces que la gente comenzaba, digamos, a preguntarse. Cuando publicamos en el periódico que decía fotografía Fernando Cano Francisco Carranza, nos preguntaban a nosotros y decía, bueno, pero ¿cómo es esto que de una fotografía de Fernando Cano Francisco Carranza? Entonces, que si uno tiene la cámara, el otro dispara o viceversa. Entonces es cuando nosotros comenzamos a imponer, no solamente en el espectador, sino en Colombia, lo que es el concepto compartido, unificar ese concepto y plasmarlo en una fotografía estando los dos presentes ahí. Alrededor del departamento de fotografía se veía mucho, pues se vivía mucho esa bohemia de los escritores, de los cronistas, con los fotógrafos que tenían un espíritu muy, ¿cómo le digo yo?, muy romántico de captar imágenes, pues no solamente noticiosas, sino de una estética interesante. Entonces ahí es época, pues, de lectura, de conocimiento de los grandes fotógrafos que influenciaban en ese entonces
de los fotoperiodistas. Empieza uno a ver los enmarques y las cosas que manejaba, no sé, Franz Coppola, Robert Capa, lo que había hecho Henri Cartier-Bresson. Entonces, eso se va juntando con las ganas de mejorar lo que se producía o cómo se producía en el laboratorio del espectador. Una cosa es tener olfato periodístico, capacidad intelectual para interpretar la realidad en términos periodísticos, pero la sensibilidad de Fernando va mucho más allá. Fernando es un hombre muy tímido, pero al mismo tiempo muy cálido, muy cercano a la gente. Y eso se refleja en su fotografía. Su fotografía es una fotografía sin trucos, es una fotografía de mirada directa, es un hombre de la calle, eso lo hace muy, muy especial. Por supuesto, eso es producto del ejercicio de reportería periodística. Y es un hombre que se ve enamorado de la calle. No es un fotógrafo de estudio, no es un fotógrafo de cosmética publicitaria, no es un fotógrafo, digamos, de revista editorial de glamour, sino que es la belleza de la calle, de la gente de la calle, del ojo espontáneo. Es una especie de... Es la escuela Cartier-Bresson, pero llevada, digamos, al talante y una sensibilidad como la de Fernando Cano. Había mucha actividad, mucho ajetreo, pero como te digo antes, también había esa fascinación por la crónica y por la literatura también, digamos, por la forma de escribir de García Márquez y de, no sé, Germán Castro Caicedo con sus narraciones de la selva, con cosas muy, muy interesantes. Y los editoriales, por supuesto, bien controversiales y bien fuertes de don Guillermo Cano y de los editorialistas del Espectador. Entonces, era esa dualidad, esos dos mundos de querer hacer, ¿no? Es que en lo de Fernando hay como varias facetas. De la fotografía desde un comienzo se le notó cuando empezó a trabajar en El Espectador. Y luego pues también la sorpresa fue que empezó a escribir una persona en El Espectador, una que se llamaba Paloma, y todo el mundo decía, pero esto ¿quién es? ¿Quién es? Y todo el mundo averiguando por quién era, porque también le sale su humor cuando escribe. Entonces ahí me va ganando las ganas de escribir, me trasladan a otra parte del periódico. Entonces cada vez la fotografía se va quedando aislada hasta que viene pues digamos la funesta realidad del narcotráfico que se va apoderando de la realidad colombiana y pues de la lucha que empieza a dar El Espectador contra los incipientes carteles de ese entonces. Eso es lo que a mí me duele ahora, que esté tan dedicado a la fotografía y no haya permanecido en la escritura, que lo hace maravillosamente bien y que tiene un humor muy especial, ese humor que tienen de vez en cuando un escritor y el que hace tanta falta en este país, porque hay muy pocos que de verdad traten el tema del día con gracia, con humor y que diviertan. Pues ahí ya empieza uno a involucrarse más en la parte de supervivencia del periódico que en cualquier otra cosa. Digamos, de una pasión individual voy pasando a ser parte de esa pasión colectiva que era el periódico y la defensa del espectador y de los ideales que veía Guillermo Cano que estaban en peligro de sucumbir ante ese poder que cada vez se veía más grande de los narcotraficantes. Ya cuando llega digamos como el asesinato de Rodrigo Lara, vemos que las cosas pueden complicarse muchísimo más para el espectador y específicamente para mi papá. Y siempre los temores eran cada vez mayores
se le trataba de decir que se cuidara, él decía yo me estoy cuidando. Mi mejor forma de cuidar es denunciar y escribir y decir qué es lo que está pasando para que lo empiecen a combatir, ¿no? Pero definitivamente pues llega el momento, un momento bastante complicado, digamos, bastante difícil, terrible personalmente, pues para la familia fue, digamos, la muerte total, ¿no? Muy difícil, muy complicado. La oscuridad y se apagó la vida, digamos. El motor que movía pues todo, ¿no? Eso se perdió ahí, pero fue terrible, terrible. Para todas aquellas personas que vivimos ese proceso, pues realmente lo que sucede ahí es una transición en medio de una neblina muy grande para el país, para todos, no para ellos creativamente, diría yo, pero responsablemente. Quizás el fotógrafo pasó a ver las cosas de una manera diferente, a asumir unas responsabilidades mucho más grandes allá de lo que había hecho Fernando. Desde luego es la etapa, digamos, en la familia y profesionalmente, creo que para ellos la más difícil que tuvieron que afrontar. Una batalla muy complicada en solitario que ellos asumieron como propia frente a una circunstancia nacional que era la que en ese momento ellos tenían que afrontar. Sin duda alguna en esa época dejamos de ver al fotógrafo, encontramos al escritor. Vinieron unos años completamente difíciles. Digamos, las amenazas contra el periódico no terminaron con la muerte de don Guillermo. Al otro día empezamos a recibir cartas, llamadas que seguíamos nosotros. Sin embargo, pues él de alguna manera iluminaba nuestro quehacer diario y nos volvimos fuertes otra vez, seguimos combatiendo, hasta el punto de que 3 años después estaban bombardeando las instalaciones del periódico y a él a mi hermano y a mí nos tocó salir del país porque ya las amenazas de muerte, pues, digamos la muerte era inminente. Entonces nos fuimos creo que estuvimos 8 meses por fuera y regresamos el día en que, a la semana de que mataron a Luis Carlos Galán. En ese instante ya Colombia empezaba como a reaccionar. Pero creo que años después la reacción de Fernando frente a eso es volver a hacer y volver a revivir ese ojo periodístico que tenía. Yo disfruto el ojo de Fernando Cano hoy como fotógrafo. Creo que es más él, creo que es más lo que el país quiere ver a través de un ojo, cuya virtud es la de tener el acontecer periodístico y nacional dentro de ese ojo. Entonces hoy en día está reflejando con una libertad absoluta lo que está viviendo y lo que siente y lo que ve en su país. Y si lo sacamos fuera de Colombia, pues es igual de importante. Entonces lo que hoy se está reflejando es una madurez en aquel ojo fotográfico que empezó hace muchos años como lo que fue. Él fue fotógrafo antes que escritor, o al menos yo lo conocí así. Y creo que el país también lo conoció así. Sin embargo, la vida, no sé, es muy sabia, o yo no sé qué pasa, pero le llegan a uno chispitas que lo hacen seguir, y ahí fue cuando apareció mi amigo Franco Espina, una llamada telefónica casual que me dice, oiga, me voy a dar la vuelta a Sudamérica en un velero. Yo le dije, ¿dónde le firmo? Me voy ya con usted. Entonces empieza a formar un grupo muy interesante de gente, de científicos, de exploradores, de camarógrafos, y ahí fue cuando creamos la Fundación Nativo. Esa Fundación Nativo se asoció por una parte con el Instituto Fluvial Suramericano para hacer un recorrido por los ríos, bajar de Colombia hasta la Argentina. Pues lo importante ahí fue que el puesto que conseguí, además de ser el cocinero del bote, fue el de reportero gráfico y cronista de la expedición. Entonces ahí retomo yo otra vez mi contacto con la fotografía y se inicia pues
otra aventura muy interesante, esa segunda oportunidad sobre la tierra de la que hablaba García Márquez y que para mí empezó a funcionar en ese periodo de tiempo. Y después de 15 años, cuando regresé a la fotografía, volví, digamos, en un mundo nuevo con la fotografía digital. Todo lo que yo sabía hacer se había perdido porque las cámaras ahora funcionaban de una manera más extraña completamente para mí. Pero sin embargo, pues estaba el ojo, estaba, digamos, la composición, estaba todo. Y lo único que en ese regreso ocurrió en mí es que creía haber perdido 15 años de mi vida sin tomar fotografías. Sin embargo, no son 15 años perdidos en la vida porque la experiencia periodística, aunque fue muy dura, aunque fue terrible, también trajo sus momentos especiales. Escribir me gustó mucho, gocé escribiendo. Pero entonces en esta vuelta estoy desbordado, estoy tratando de tomar las fotografías que no hice en esos 15 años de ausencia. Un tema recurrente de mi fotografía, o tal vez más que un tema recurrente, una querencia, es el campesino cundiboyacense. Quizás en un principio lo abordé porque la fotografía colombiana encontraba obras de los maestros, pues de la gente que para mí se convirtió en maestros, que eran Carlos Caicedo, era Francisco Carranza, Abdul Hayek, algo de Hernán Díaz, del maestro Ramos. Entonces yo veía sus fotografías y esos contrastes, esas tonalidades que le daban al tema del campo que me parecieron espectaculares, y yo siempre quería hacer algo parecido a lo que hacían ellos. Yo siempre había soñado, cada vez que tomaba una fotografía en la sierra, siempre soñaba que este era uno de los temas que más me gustaría compartir con la gente. Digamos, lo que encuentro yo en ese lugar tan espectacular es una paz de espíritu que siempre quise compartirla con todos los colombianos. Todos son retratos íntimos, tal vez de una relación que he ido construyendo con ellos a través de los años, unas fotografías que hablan de su vida cotidiana, de ese pensar bonito que es tan sencillo pero tan difícil de aplicar para nosotros los occidentales. Dentro de ese trabajo que realizo en la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los que más me gusta es el que hice en Seyaca con los niños de la escuela. Primero fui y les tomé una fotografía normalita y regresé a Bogotá, y a los 3 meses volví ya con un retrato para entregarles de regalo. Entonces, ellos descubriéndose como individuos me pareció muy interesante. Es una diferenciación de ese mundo en el que todos tienen manta, todos llevan su mochila, todos son iguales, pero ya descubrirse, o sea, por primera vez como personas, yo creo que contribuye, máxime cuando he ido a algunas de sus viviendas y encuentro la fotografía ahí colgada en algún rincón de la casa. Bueno, la temática de fiestas nació tal vez como en el año 2005, cuando empezó a salir que en los periódicos, que Colombia era uno de los países más felices del mundo. Entonces yo me preguntaba, en medio de esa violencia,
y de esa realidad cotidiana que se vivía, cómo así que éramos uno de los más felices. Entonces fue cuando me surgió la idea de empezar a recorrer las distintas fiestas populares y a los carnavales del país. Y entonces fui empezando a descubrir un país completamente distinto, nada de excesos, aunque los había pues de licores y de cosas raras, pero lo que fui encontrando fue a ese colombiano que se volcaba a sus tradiciones, que las vivía de una manera casi que espiritual y con un orgullo de patria tremendo. Entonces va uno descubriendo ese país, ese país festivo que a través de la fiesta estaba protestando o que protesta generalmente contra esa realidad violenta que vive. Realizamos la exposición Colombia Soy Yo con Fernando Cano por múltiples razones. Una de ellas fue la investigación que él viene haciendo en torno a lo cotidiano, a lo que pasa en Colombia, a lo desprevenido, a lo que es el instante, como casi captando como el reportero gráfico que era en El Espectador, pero de una manera más pausada y tal vez más divertida lo que viene haciendo. El tema de Colombia Soy Yo, le dimos muchas vueltas al título y John también llevaba una camiseta de Colombia Soy Yo, pero es la foto en que se ve este personaje de una manera casi muy enfermo, ¿no? O sea, no se le ve feliz. Este hombre presentaba un dolor de muela ese día, entonces tenía como una mirada trágica. El Colombia Soy Yo suena como a un cliché chauvinista de Colombia soy yo, eres tú, soy yo, pero al ver esta foto también era Colombia enferma, ¿no? John apareció en el barrio Quinta Camacho por allá en el año 2007. Se ubicaba, digamos, en el semáforo de la calle 70 con Novena. Su presencia era bastante agresiva, entonces la gente, en vez de compadecerse de él, cerraba las ventanas y trataba de que el semáforo estuviera en verde para poder pasar por enfrente de él sin tener que enfrentarlo. Unos meses después él empezó a llegar con una carreta de reciclador y se instaló en la calle donde está mi casa. Yo lo veía desde la ventana y aparecía pues con unas vestimentas bastante extrañas, a veces elegantes, y yo decía, ¿de dónde sacará todas esas pintas? Entonces empezó la curiosidad a moverme y fue cuando me atreví a enfrentármele y a decirle que si le podía tomar una fotografía. Le tomé la fotografía, la imprimí y la dejé reposando hasta que él volviera a la calle a los 2 días o no recuerdo cuándo. Le entregué la copia, se miró, le gustó la cosa. Se nos volvió una costumbre desde entonces hacer esos encuentros a través de sus personajes tan distintos, pero tan él de siempre. La mirada de Fernando Cano, viendo ya sus exposiciones, viendo todo lo que él está haciendo, yo pienso que ya es uno de los grandes fotógrafos de Latinoamérica. La última exposición que hizo Fernando Cano en el Museo de Arte Moderno, yo analizo que ese tipo de fotografía no la hace sino un reportero que se ha forjado desde su niñez. Un reportero que su mirada la ha dedicado netamente 100% a la fotografía. Debido a ese gusto por los viajes, por ese descubrimiento de la primera ocasión en que uno ve algún lugar, yo había descuidado Bogotá porque pues, estaba para mí siempre ahí. Además, Bogotá significaba pues, el lugar de trabajo, el lugar de recuerdos de épocas difíciles cuando trabajábamos en El Espectador. Entonces era una cosa que tenía ahí siempre. Sin embargo, llegaron, digamos, los celulares, la fotografía que ellos traían, las redes sociales. Entonces yo me empecé a involucrar con eso y empecé a salir. Uno de los requisitos en el periódico era
pasar las fotografías con un título sugestivo que resumiera lo que uno quería decir con ello, ¿no? Entonces ese ejercicio quedó en la cabeza y yo creo que los buenos reporteros gráficos siempre tienen un título especial para sus fotografías. En su última exposición en el Museo de Arte Moderno, ese personaje que rescató John, que es como un personaje que lo cautivó y que él lo adoptó, digamos, como tema de su mirada ya personal, dirigida, porque pues, la fotografía de él se refiere en general digamos, a la cosa cotidiana de la calle. Sin embargo, John ya es un personaje, es una personalidad que él escogió, y ese vínculo me llamó mucho la atención, y eso me conectó, digamos, ya con otra faceta, una faceta nueva de Fernando, y se me ocurrió que sencillamente Fernando es un gamín de la fotografía. Y pues uno puede echarse a perder, sí, perder la vida y sentarse a morir, ¿no? Pero no, afortunadamente pues hubo El Espectador. Después de que salimos del Espectador hubo la posibilidad de regresar a la fotografía. Entonces yo creo que ese es ahorita estoy yo creo que en ese renacer, empezando a renacer. Hay una reconciliación con la ciudad. Bogotá para mí ya es un tema. Antes era una rutina, digamos. Esa fortaleza que hay ahí en lo sencillo, en lo que hablábamos de pensar bonito de los cogis. Y de ahí surge ese, digamos, ese volver a creer, ¿no? De todas maneras, para mí la fotografía, volver a la fotografía fue mi segunda oportunidad sobre la tierra.